Capítulo 1. La leyenda del Hospital Blackwood. La lluvia caía con una monotonía casi hipnótica contra el parabrisas del auto. Dentro, la música apenas se escuchaba bajo las carcajadas de los 5 amigos, Lucía, Diego, Marcos, Sol y Ezequiel. Era la típica noche donde las historias de miedo fluían como si el mundo exterior no existiera. ¿En serio no han oído hablar del Blackwood?, preguntó Sol, su voz teñida de una emoción morbosa. Los demás negaron con la cabeza, interesados. Era un hospital psiquiátrico, allá por los años 50. Dicen que experimentaban con los pacientes, cosas horribles. Terapias de choque, lobotomías, aislamiento por semanas. Eventualmente, el hospital cerró después de que uno de los pacientes prendiera fuego una ala entera. Pero algunos dicen que no fueron los pacientes quienes comenzaron los incendios. El ambiente en el auto se volvió más denso. Incluso la risa de Marcos, siempre estridente, se apagó. ¿Y ahora qué? ¿Está abandonado?, preguntó Diego, mirando por la ventanilla como si pudiera ver la silueta del edificio entre la niebla. Completamente. Sellado. Nadie se atreve a acercarse, dicen que si entras, no sales siendo el mismo. Sonrió Sol, como quien lanza un desafío. Un silencio incómodo llenó el espacio. El tipo de silencio que, si uno escucha con suficiente atención, puede oír como algo invisible se arrastra cerca. Lucía rompió la tensión. ¿Vamos? Fue como encender una chispa. Estás loca, rió Ezequiel, pero la idea ya se había colado en sus cabezas. Un reto. Una aventura. Una estupidez juvenil que más tarde recordarían entre risas, o tal vez no. Pocos minutos después, ya estaban desviándose de la carretera principal, siguiendo un camino apenas visible, tragado por la oscuridad y la niebla. A lo lejos, recortado contra el cielo encapotado, el Hospital Blackwood se alzaba. Gigantesco. Muerto. Esperándolos. Y lo peor era que, en algún rincón de su estructura podrida, él ya sabía que venían. Capítulo 2. La entrada al abismo. El automóvil se detuvo a unos 100 metros de la entrada principal del hospital. La construcción parecía una bestia silenciosa, en ruinas, pero aún imponente. Cada ventana rota era como un ojo vacío observándolos, cada pared carcomida parecía susurrar historias de agonía. La luna, apenas visible, apenas iluminaba las torres desmoronadas. Esto no tiene nada de gracioso, dijo Marcos, su tono más serio que nunca. La adrenalina que sentía al principio había comenzado a disiparse, reemplazada por una sensación opresiva, como si alguien les estuviera observando desde las sombras. ¿Te arrepientes, entonces? Sol miró a Marcos, una sonrisa desafiante, casi cruel, pintada en su rostro. No le gustaba que alguien dudara en el último minuto. Vamos, no es para tanto, dijo Ezequiel, bajándose del auto sin pensarlo, iluminando el camino con su linterna. Es solo un hospital abandonado. ¿Quién no ha estado en uno de estos lugares antes? Lucía, un poco más pálida que de costumbre, observaba el hospital desde su ventana. No me gusta cómo se ve, no parece abandonado, no de verdad. Hay algo raro. Ya basta de hablar, cortó Diego, abriendo la puerta con una mirada decidida. Si no entramos, nunca lo sabremos. Ezequiel caminó hacia la entrada principal, pisando las hojas secas que crujían bajo sus botas. El aire era denso, como si el hospital estuviera vivo, respirando con ellos. Lucía siguió detrás, seguida de los otros. Al llegar a las enormes puertas de hierro oxidado, Marcos se detuvo. ¿Y si? ¿Y si algo nos sigue? Sol lo empujó suavemente. ¿Qué, te vas a asustar por una puerta? Pero antes de que alguien pudiera responder, un sonido extraño llenó el aire. Como un murmullo bajo, casi imperceptible, como si alguien estuviera susurrando su nombre. Lucía se tensó, su respiración más pesada de lo normal. ¿Lo escucharon? ¿El qué? Ezequiel preguntó sin detenerse, empujando las puertas. Cuando entraron al hospital, la atmósfera cambió completamente. La luz de sus linternas se reflejaba en las paredes, cubiertas por un moho verde oscuro, y las sombras parecían moverse con ellos, retorcidas y vivas. Un largo pasillo se extendía frente a ellos,
con puertas que se abrían y cerraban por sí solas, un zumbido constante en el aire, como un ventilador roto. La sensación de frío calaba sus huesos, pero el calor de la adrenalina no les dejaba concentrarse demasiado. De repente, una puerta al final del pasillo se cerró con fuerza. El sonido resonó por todo el hospital vacío. El eco parecía no acabar nunca. Eso no fue normal, murmuró Sol, mientras su rostro se endurecía. Esto no es solo un edificio abandonado. Ya basta, dijo Ezequiel, la voz más baja de lo que deberían, estemos tranquilos. Es solo el viento, seguro. Pero la duda comenzó a hacer mella en todos. Algo se sentía mal, más allá de las paredes rotas y el aire estancado. Algo los estaba observando. Y en el fondo de ese pasillo, a través de una rendija en la pared, Lucía creyó ver algo moverse. Nos estamos metiendo en algo más grande, susurró ella. Pero ya era tarde para arrepentirse. Capítulo 3. Las primeras sombras. La linterna de Ezequiel parpadeó con un ruido intermitente, como si algo estuviera interfiriendo con la electricidad. El grupo caminaba ahora más callado, la ansiedad reflejada en sus rostros. El aire pesado, denso, hacía que respirar fuera un desafío, como si las paredes mismas estuvieran presionando sobre ellos. Creo que debería irnos, murmuró Marcos, mirando nervioso alrededor. Esto no tiene sentido. No hay nada aquí. Pero Lucía lo miró con ojos grandes, llenos de incertidumbre. No es verdad. Hay algo aquí. Algo más. De repente, un grito sordo resonó en algún punto del hospital. No era un grito de dolor ni de terror. Era algo mucho más siniestro, un susurro que se transformó en un eco lejano, como si alguien intentara comunicarse con ellos desde la oscuridad. ¿Lo escucharon? Sol preguntó en voz baja, su cuerpo rígido. Todos miraron al frente, donde una serie de puertas, algunas abiertas, otras entreabiertas, parecían invitar a lo desconocido. Debe ser una broma, ¿verdad? Diego dijo con firmeza, pero su tono era nervioso. A pesar de su fachada de valentía, había algo que no podía ignorar, el miedo. Y lo sentía en cada rincón del hospital. Ezequiel tomó la delantera, como siempre. Vamos. Es solo la casa quemada de alguien, eso seguro. Pero en ese momento, el ambiente pareció cambiar. La temperatura bajó de golpe. Un frío penetrante se apoderó de la sala, y las luces de las linternas se atenuaron. De repente, el pasillo, que antes parecía interminable, parecía cerrarse sobre ellos. Y luego, al fondo, lo vieron. Una figura alta, casi invisible, de pie en el umbral de una puerta cerrada. No se movía, pero algo en su presencia hacía que el aire se volviera espeso. La figura parecía estar observándolos, sus ojos, o eran solo huecos. No podían decirlo. Nadie podía. ¿Qué es eso? Sol susurró, su voz apenas audible. Lucía dio un paso atrás, sus piernas temblaban. No, no puede ser real. No es posible. Ezequiel, con su característico desprecio por el miedo, dio un paso adelante, como si quisiera desafiar lo imposible. ¡Hey! ¿Quién está ahí? La figura no respondió. Pero algo en su silencio los paralizó. La puerta al lado de la figura comenzó a abrirse lentamente, como si invitara a los amigos a acercarse. El aire, espeso y húmedo, empezó a vibrar, como si las paredes mismas susurraran sus peores secretos. Vamos. Rápido, dijo Diego, el primero en empezar a caminar hacia la puerta abierta. Pero al dar un paso, el sonido del suelo crujió bajo sus pies, y algo comenzó a deslizarse entre las sombras. Las luces parpadearon una vez más, y de repente, los pasillos dejaron de ser simples corredores. Las paredes parecían moverse. El hospital estaba vivo. «¡Corred!», gritó Marcos. El pánico se desató. Todos comenzaron a correr, pero las puertas, que antes estaban abiertas, ahora estaban cerradas, como si el edificio les jugara una mala pasada. La oscuridad los rodeaba, como un ente que los engullía poco a poco. El eco de sus pasos se desvaneció, y con ello, el sonido de sus respiraciones se transformó en algo más siniestro. La figura no se movió, pero ahora, sentían su presencia aún más cerca. Algo lo seguía.
Algo los observaba, acechando. No podían verlo, pero sabían que estaba ahí, en cada esquina, en cada sombra. Esto no es real, murmuró Sol, casi en un estado de shock. No lo es. Cállate, gritó Lucía, pero las palabras se ahogaron en el aire, como si el hospital las absorbiera. Y entonces, como si fuera el último respiro del hospital, una puerta se abrió de golpe, revelando una sala oscura, más profunda, más retorcida que el resto. Una luz intermitente titilaba en el techo, iluminando una mesa de operaciones vieja, cubierta de polvo y óxido. En esa mesa había algo, o alguien. Pero era demasiado tarde para volver atrás. Capítulo 4. Los archivos prohibidos. El eco de sus propios jadeos era lo único que los acompañaba mientras cerraban apresuradamente la puerta detrás de ellos. Se habían refugiado en una vieja sala de registros. Papeles amarillentos y archivadores oxidados cubrían cada rincón, como si el tiempo se hubiera detenido en medio del caos. ¿Estamos seguros aquí?, preguntó Lucía, temblando mientras pasaba su linterna sobre los estantes polvorientos. No hay seguro en este lugar, respondió Marcos, su voz cargada de miedo, mientras apoyaba su espalda contra la puerta. Ezequiel encendió una lámpara de querosene que encontró en un rincón, su llama débil apenas iluminaba la habitación. En las paredes, colgadas torcidas, había fotografías en blanco y negro de doctores sonrientes y pacientes, pero algo en sus rostros no estaba bien. Algo en sus ojos parecía gritar silenciosamente. Diego, intentando mantener la calma, se acercó a un viejo archivo. Su curiosidad fue más fuerte que su miedo. Sacó una carpeta polvorienta que tenía estampadas unas palabras en tinta roja. Pacientes especiales, restringido. Chicos, creo que encontramos algo, dijo en voz baja. Todos se acercaron, formando un pequeño círculo en torno a la carpeta. Al abrirla, los documentos revelaron informes médicos detallando procedimientos brutales, lobotomías experimentales, sesiones de aislamiento forzado, tratamientos que parecían más actos de tortura que medicina. Sol apartó la vista, horrorizada. No, esto no es ficción. Esto pasó de verdad. Ezequiel hojeó rápidamente los papeles hasta llegar a un expediente más delgado, más desgastado. En él, solo había una fotografía, la imagen borrosa de un paciente, de pie, en un rincón oscuro, su rostro envuelto en sombras. El nombre debajo estaba casi borrado, pero se podía leer apenas. Paciente 0, sala roja. ¿Sala roja?, preguntó Marcos, leyendo en voz alta. En ese momento, como si la palabra hubiera activado algo, un fuerte golpe resonó del otro lado de la puerta. Todos dieron un salto. ¿Qué fue eso?, gritó Lucía, retrocediendo hasta chocar contra una estantería. El golpe se repitió, más fuerte, más desesperado. Algo o alguien estaba intentando entrar. Tenemos que movernos, gritó Diego, mientras agarraba la carpeta y la metía bajo su chaqueta. La lámpara parpadeó violentamente y luego se apagó, dejándolos en la más absoluta oscuridad. Un susurro helado recorrió la habitación. Un murmullo que parecía provenir de todos lados a la vez. Sala roja. Sala roja. Las linternas temblaron al ser encendidas de nuevo, revelando que la puerta ahora estaba entreabierta. Pero ellos no la habían abierto. Ezequiel tragó saliva. No hay vuelta atrás. Tenemos que encontrar esa sala. La sala prohibida. La sala roja. El único problema era que, en Blackwood, los pasillos cambiaban. Y el hospital nunca mostraba el mismo camino dos veces. Capítulo 5. Ecos de la locura. Con las linternas en alto, los 5 comenzaron a moverse en silencio por los pasillos interminables. La sensación de ser observados era casi insoportable, como si algo respirara detrás de sus cuellos, rozándolos sin llegar a tocarlos. Las paredes parecían sudar humedad. Algunos tramos del suelo estaban cubiertos de sangre seca, que el paso del tiempo había transformado en una mancha negruzca. El olor a moho, a podredumbre antigua, se hacía más espeso a cada paso. «¿No sienten, como si no estuviéramos solos?», murmuró Lucía, aferrándose al brazo de Diego. «No digas eso», respondió él, sin convencerse ni a sí mismo. Siguieron avanzando hasta llegar a un corredor donde las puertas de los antiguos consultorios se alineaban, todas ligeramente abiertas,
todas susurrando palabras que el viento arrastraba. Marcos apuntó su linterna hacia una de las habitaciones y retrocedió de golpe. «¿Hay alguien dentro?». Todos se giraron hacia donde miraba, pero no vieron nada más que sombras deformes proyectadas en la pared. El grupo decidió acelerar el paso, pero cuanto más caminaban, más largo se hacía el corredor. Era como si el hospital jugara con ellos. Y entonces, comenzaron las visiones. Lucía fue la primera. Mientras pasaba frente a una puerta cerrada, juró ver, por un instante, a una niña pequeña de cabello largo y sucio, parada de espaldas, balanceándose levemente de un lado a otro. Cuando parpadeó, la figura ya no estaba. «Vi a alguien». «Una niña», exclamó, señalando la puerta. «No hay nada, Lucía», dijo Ezequiel, pero su voz temblaba. No estaban viendo lo mismo. Cada uno comenzaba a percibir cosas diferentes. Sol, por su parte, sintió como algo le rozaba la mano, un roce frío, casi amoroso. Bajó la linterna, esperando ver a uno de sus amigos, pero no había nadie cerca de ella. Marcos escuchaba voces en su cabeza, susurrándole secretos, diciéndole cosas horribles de sus propios amigos. «Te van a dejar», le decía una voz áspera. «Te van a culpar de todo». Diego, el más escéptico, comenzó a notar que su propia sombra se movía, pero en dirección contraria a su cuerpo. Ezequiel, mientras tanto, sentía como si algo caminara a su lado, fuera del haz de luz. Un sexto miembro invisible del grupo. «No estamos bien», dijo finalmente Diego, con un temblor en la voz. «Este lugar nos está haciendo algo». Y como para confirmar sus temores, una nueva señal se presentó ante ellos. Al fondo del corredor, bajo una luz parpadeante, una puerta roja apareció donde antes no había nada. Una puerta grande, metálica, oxidada, pero claramente marcada por manchas secas de algo que no querían identificar. Sobre ella, escrito a mano, estaba el mensaje: «Sala roja, solo para los que no temen ver la verdad». Marcos tragó saliva. «¿Qué hacemos?», preguntó Lucía, casi en un susurro. Ezequiel dio un paso adelante. «Lo que vinimos a hacer». Se miraron unos a otros. Atrapados. Perdidos. Destrozados psicológicamente, y apenas era el principio. Mientras se acercaban a la puerta, ninguno de ellos notó la figura que los observaba desde el techo, pegada como una sombra viva, retorciéndose lentamente, en silencio absoluto. La puerta se abrió con un chillido que pareció rasgar el propio aire. Y uno a uno, desaparecieron en su interior. Capítulo 6. Dentro de la sala roja. El aire dentro de la sala roja era diferente. Más denso, casi sólido, como si cada bocanada se pegara en la garganta y quemara los pulmones. Las paredes, recubiertas de un material rojo oscuro, no parecían de ladrillo ni de pintura. Se sentían orgánicas. Como si respiraran levemente. Como si observaran. La puerta detrás de ellos se cerró de golpe, atrapándolos. «¿Qué carajos es este lugar?», preguntó Marcos, su voz temblando mientras iluminaba con su linterna los rincones de la sala. El centro del cuarto estaba dominado por una silla metálica, sucia, oxidada, con correas de cuero podridas colgando flojamente. Sobre ella, restos de sangre seca formaban patrones indescifrables. Encima, una lámpara quirúrgica oscilaba lentamente, chirriando como una carcajada rota. Y alrededor de la sala, cubriendo las paredes, había espejos. Espejos manchados, agrietados, que reflejaban imágenes distorsionadas de ellos mismos. Pero no eran sus reflejos normales. Diego se acercó a un espejo y vio su propio rostro, pero la versión que lo miraba de vuelta tenía los ojos hundidos, la piel cenicienta, y una sonrisa torcida que no correspondía a su expresión real. «Esto está mal», dijo Lucía, retrocediendo, su voz apenas audible. Sol miró su reflejo y soltó un grito. Su doble en el espejo comenzó a rasgarse la piel de la cara, lenta, dolorosamente, mientras sonreía de oreja a oreja. «No mires los espejos», dijo Ezequiel, apartando la vista rápidamente. «No los mires». Pero era demasiado tarde. Las imágenes en los cristales comenzaron a moverse por su cuenta, sin necesidad de sus movimientos reales. Los reflejos susurraban, reían, imitaban sus miedos más profundos.
Y entonces, la silla en el centro crujió. Una figura apareció sentada en ella. Era una mujer. O lo que quedaba de ella. Su rostro estaba vendado, solo dejando ver una sonrisa grotescamente amplia, llena de dientes afilados. Sus brazos eran largos, antinaturales, y las uñas parecían agujas. Lucía fue la primera en retroceder hacia la puerta. «Tenemos que salir de aquí», gritó. Pero cuando intentaron abrir la puerta, descubrieron algo que les heló la sangre. Ya no había puerta. Solo una pared lisa, roja y palpitante. «Estamos atrapados», murmuró Marcos, horrorizado. La mujer en la silla se levantó lentamente, como si cada movimiento quebrara sus huesos. No tenía ojos, pero de alguna manera sabían que los veía. Que los veía por dentro. Ezequiel, temblando, sacó el expediente de paciente cero que había guardado. La mujer ladeó la cabeza, como si reconociera el documento. «¿Es ella?», preguntó Sol en un hilo de voz. «Creo que sí», respondió Ezequiel, mientras el papel en sus manos comenzaba a humear y arder lentamente, como si el hospital mismo se negara a que supieran la verdad. La figura se movió hacia ellos, deslizándose en el suelo, dejando un rastro oscuro a su paso. «¡Corran!», gritó Diego. Pero en la confusión, algo peor ocurrió, se separaron. Entre gritos y empujones, Marcos y Lucía tomaron un corredor a la izquierda, mientras Diego, Sol y Ezequiel eran arrastrados por un pasillo que no habían visto antes. Y detrás de ellos, la risa de la mujer resonó como un canto fúnebre. Separados. Perdidos. El hospital los había atrapado. Y ahora, jugaría con cada uno de ellos, uno por uno. Capítulo 7. Perdidos en la sangre. Lucía y Marcos corrían por el pasillo estrecho, sus linternas temblando salvajemente en sus manos. El eco de sus propios pasos parecía multiplicarse en el hospital, como si no fueran los únicos corriendo. «¿Dónde están los demás?», gritó Lucía, girándose hacia atrás. No sé, pero no podemos parar», respondió Marcos jadeando. El corredor parecía infinito. Las puertas se sucedían, todas cerradas, todas iguales, todas falsas. Y en cada pared, las manchas rojas parecían formar palabras que no se atrevían a leer. Al llegar al final, encontraron una bifurcación. A la izquierda, un pasillo iluminado débilmente por una luz amarilla parpadeante. A la derecha, una escalera que descendía a la absoluta oscuridad. «¿Arriba o abajo?», preguntó Lucía, la desesperación en su voz. Antes de que pudieran decidir, un sonido húmedo, como carne arrastrándose, surgió detrás de ellos. Sin pensarlo, corrieron hacia la escalera, descendiendo a ciegas. La oscuridad era tan densa que parecía tragárselos. Bajaron peldaños interminables hasta llegar a un sótano. El lugar era otro mundo. Allí abajo, el hospital era más antiguo. Más crudo. Las paredes eran de piedra cubierta de líquenes. El olor era insoportable, mezcla de sangre vieja, podredumbre y algo peor. Un gran portón metálico oxidado estaba al fondo, entreabierto. Marcos, casi sin aliento, empujó la puerta. Chirridos agónicos. Dentro había un archivo más viejo aún que el que habían encontrado antes. Estanterías destruidas. Papeles por el suelo. Jaulas oxidadas vacías, demasiado pequeñas para contener seres humanos. En una mesa al fondo, una caja fuerte, abierta de par en par, dejaba ver su contenido. Un solo expediente. Más delgado que los demás. Más terrible. Lucía lo abrió temblando. El documento era distinto. Era una carta, dirigida al director del hospital, firmada por una agencia médica secreta. La carta describía experimentos ilegales. Reprogramación mental. Alteración del comportamiento mediante trauma extremo. Creación de entidades a partir del dolor y la desesperación. Y al final, una sola frase destacada. El proyecto cero ha sido exitoso. La entidad ya no necesita de cuerpos para existir. Ahora habita en el propio hospital. Lucía dejó caer la carta al suelo. No era un hospital. Murmuró, con la voz quebrada. Era un laboratorio. Marcos levantó la mirada, pálido como un cadáver. El hospital es el experimento.
Y entonces, algo en la oscuridad del archivo comenzó a moverse. Un susurro sin boca. Una carcajada sin garganta. No estaban solos. Capítulo 8. El pabellón olvidado. Mientras Lucía y Marcos descendían al horror del sótano, Ezequiel, Diego y Sol corrían por otro corredor igual de opresivo, aunque a cada paso sentían que el hospital mismo cambiaba a su alrededor. Puertas que antes no estaban, pasillos que se alargaban o se achicaban como si respiraran, y ese sonido. Ese sonido húmedo, asqueroso, de algo arrastrándose tras ellos. Por acá, gritó Diego, señalando una puerta doble de madera podrida. La empujaron con fuerza y cayeron en un nuevo sector del hospital. Un ala que ni siquiera estaba en los planos que habían estudiado antes de entrar. Era un pabellón olvidado. Las paredes aquí no solo estaban cubiertas de moho, sino también de marcas de uñas. Garras desesperadas que intentaron, en su momento, escapar. ¿Dónde carajos estamos?, preguntó Sol, mirando las celdas alineadas en ambos lados del pasillo. Pequeñas habitaciones, con puertas reforzadas de acero y ventanitas diminutas cubiertas de barrotes. Esto era una zona de aislamiento extremo, murmuró Ezequiel. Para pacientes peligrosos. O algo peor. Pasaron junto a una de las celdas. Algo dentro golpeó la puerta con violencia. El estruendo los hizo saltar hacia atrás. No miren, gritó Diego, apartando a Sol, que había intentado asomarse. Las ventanitas parecían mostrar cosas diferentes a cada uno. Para Diego, adentro había un hombre sin rostro, temblando. Para Ezequiel, una mujer con los ojos cosidos, susurrando su nombre. Para Sol, su propio reflejo, pero muerto, pálido, podrido. Cada puerta era un espejo de su peor miedo. Avanzaron a trompicones hasta el final del corredor, donde encontraron una puerta reforzada sellada con múltiples cerraduras oxidadas. Sobre la puerta, una inscripción pintada a mano. No abrir, vive aquí. ¿Qué es, vive aquí?, preguntó Sol, mirando la inscripción horrorizada. Diego tragó saliva. Lo que sea, fue encerrado por una razón. Pero Ezequiel, hipnotizado, ya estaba acercándose. Algo o alguien al otro lado de la puerta comenzó a susurrarle. Su nombre. Promesas de liberar el dolor. De terminar el sufrimiento. Ezequiel, no, gritó Diego, corriendo hacia él. Pero fue demasiado tarde. Ezequiel, como si estuviera poseído, giró las cerraduras una a una. Clank. 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 Con un chirrido mortal, la puerta se abrió. Y de la oscuridad emergió una sombra densa, imposible de describir, que se deslizó sobre ellos como una marea viva. Sol apenas alcanzó a gritar antes de que todo se apagara. Silencio. Oscuridad. Olvido. El hospital había liberado algo que no estaba destinado a volver a caminar entre los vivos. Capítulo 9. El despertar de la entidad. El grito de Sol aún parecía flotar en el aire cuando la sombra liberada se desparramó por el pabellón como un humo oscuro, espeso, que no necesitaba ojos para ver ni boca para gritar. Diego intentó correr, pero cada paso era como moverse a través de una marea invisible que le agarraba las piernas, le susurraba dentro del cráneo, le desarmaba la voluntad. Ezequiel, de pie frente a la puerta abierta, parecía en trance. Su cuerpo temblaba levemente, como si luchara contra algo interno, algo que buscaba romperlo desde adentro. Ezequiel. Reacciona, gritó Diego. Pero era inútil. Ezequiel soltó un suspiro largo y oscuro, y cuando levantó la mirada, sus ojos no eran los suyos. Eran negros. No, no negros, vacíos. Sin alma. Sol, arrastrándose por el suelo, vio cómo la sombra se despegaba del cuerpo de Ezequiel y comenzaba a tomar forma. Era algo humanoide. Pero no era humano. Su cuerpo estaba formado por fragmentos de otros cuerpos, como una escultura grotesca de carne y hueso. Sus extremidades eran largas, absurdamente largas, y de su pecho colgaban restos de lo que parecían ser camisas de hospital, aún manchadas de sangre. Y de su garganta salió un sonido. Una carcajada infantil. Diego tiró de Sol para levantarla. «Tenemos que irnos». Corrieron. Corrieron como nunca antes en sus vidas.
El pabellón se derrumbaba detrás de ellos. Puertas explotaban, las luces estallaban, las paredes se retorcían como si tuvieran vida propia. Mientras tanto, en el sótano, Marcos y Lucía oyeron los primeros rugidos. ¿Qué fue eso?, preguntó Lucía, aterrada. Algo fue liberado, dijo Marcos, mirando la carta a sus pies. En ese momento, todo el hospital cambió. Los pasillos se retorcieron. Las paredes sangraron. Las luces parpadearon hasta apagarse por completo. Y una voz, profunda, inhumana, reverberó por todo el edificio. Ahora, ustedes son míos. Los 5 estaban dispersos, heridos, aterrados. Y lo peor de todo, el hospital ya no era simplemente un edificio. Era un organismo vivo. Y ahora, estaba despierto. Capítulo 10, la cacería comienza. La oscuridad era absoluta. Un manto espeso que no solo tapaba la visión, sino que también parecía asfixiar los pensamientos. Cada paso resonaba como un golpe de tambor en un funeral sin nombre. Diego y Sol, exhaustos, tropezaban a través de corredores que parecían infinitos. A cada esquina sentían una presencia. Una respiración detrás de sus nucas. Un murmullo que no podían comprender, pero que los llamaba por sus nombres. Tenemos que encontrar a los demás, jadeó Sol. Antes de que eso nos encuentre a nosotros. Diego asintió, pero sabía algo que no se atrevía a decir en voz alta, esa cosa ya los estaba cazando. Los estaba disfrutando. En el sótano, Marcos y Lucía trataban de encontrar una salida. Cada pasillo que tomaban parecía devolverlos al mismo punto de partida, frente a la vieja caja fuerte vacía. Lucía, desesperada, golpeó las paredes con los puños. ¿No hay salida? Estamos atrapados. No. No podemos rendirnos, gritó Marcos. Si nos rendimos, el hospital nos consume. Fue entonces cuando escucharon el primer grito. Un chillido desgarrador, de alguien conocido. Era Ezequiel. Pero el grito no venía de un solo lugar. Rebotaba de pared en pared, como si el hospital mismo se burlara de ellos. ¿Es él, o es una trampa?, preguntó Lucía, con lágrimas en los ojos. Solo hay una forma de saberlo, dijo Marcos, apretando los dientes. Y corrieron hacia el sonido. Mientras tanto, Diego y Sol tropezaron hasta llegar a una gran sala que alguna vez fue un quirófano. Las camillas oxidadas parecían ataúdes abiertos. En el centro, había un espejo enorme, de marco dorado, cubierto de grietas. Un espejo diferente a los otros. El reflejo mostraba algo más. Mostraba a Ezequiel, pero de una forma que no podía ser real. Su cuerpo estaba suspendido en el aire, como un muñeco de trapo, atado por hilos invisibles. Sus ojos lloraban sangre. Su boca abría y cerraba en un grito mudo. Ezequiel, gritó Sol, acercándose. Pero Diego la detuvo a tiempo. No, eso no es él, murmuró. Detrás de Ezequiel, en el reflejo, la sombra se movía. Se acercaba a ellos, sonriendo con miles de dientes deformes. Y entonces, el espejo se quebró solo con un estallido ensordecedor. Del vidrio roto emergió una mano huesuda, buscando atraparlos. ¡Corre!, gritó Diego. Se lanzaron fuera del quirófano, justo a tiempo para ver cómo el espejo se deshacía en una masa negra que comenzó a reptar tras ellos por el suelo, las paredes, el techo. No era un monstruo. Era el hospital mismo cazándolos. Y en algún lugar, muy profundo, un reloj de hospital olvidado comenzó a marcar una cuenta regresiva. Una cuenta regresiva hacia el final. Capítulo 11, la verdadera forma. Diego y Sol corrían desesperadamente por los pasillos retorcidos. Detrás de ellos, el eco de sus propios pasos era distorsionado, deformado, como si el hospital intentara burlarse de su miedo. En cada esquina, las paredes parecían moverse. En cada sombra, la entidad los observaba. Se acercaba, paciente, saboreando el momento. Allí, gritó Sol, señalando una puerta abierta. Entraron a un salón grande, oscuro, que alguna vez había sido un comedor para el personal. Ahora, era una trampa. Las luces parpadearon débilmente, revelando a Lucía y Marcos al otro lado del salón. Lucía. Marcos, gritó Diego, corriendo hacia ellos.
Finalmente, los 5 estaban juntos. Pero no había tiempo para abrazos ni alivio. El suelo empezó a temblar. Una risa profunda, gutural, resonó en el aire, como un terremoto sonoro. La entidad había llegado. Del techo, del suelo, de las paredes, emergieron tentáculos negros cubiertos de ojos ciegos y bocas sin lengua. Una figura gigantesca comenzó a materializarse en el centro de la habitación. Era una amalgama de todos los pacientes olvidados. Sus rostros sobresalían del cuerpo, gritando eternamente sin ser escuchados. En el centro de la masa había un rostro más grande, más nítido. Era el director del hospital. Un hombre de rostro cadavérico, piel estirada como papel, ojos completamente blancos, sonriendo con una mueca grotesca. «Bienvenidos al hogar eterno», susurró la criatura con miles de voces al mismo tiempo. Lucía cayó de rodillas, llorando. Marcos temblaba, con la linterna inútil en su mano. Sol y Diego se miraron. No había escapatoria. Solo una opción, enfrentar lo imposible. «¿Cómo peleamos contra eso?», murmuró Marcos. «Tal vez, no peleamos», dijo Sol, de repente. Todos la miraron. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Diego. Sol tragó saliva. «El hospital se alimenta de nuestro miedo. De nuestro dolor. Si dejamos de temer, si lo enfrentamos, tal vez pierda su poder». Un segundo de silencio. Después, un estruendo. La entidad lanzó un tentáculo hacia ellos, rompiendo el suelo, las paredes, todo. «Ahora», gritó Sol. Los 5 se pusieron de pie. Apretaron las manos. Cerraron los ojos. Recordaron que estaban juntos. Recordaron que no estaban solos. Y entonces gritaron. No de terror, sino de desafío. «¿No te tememos?». La criatura rugió de rabia, un rugido que hizo temblar el mundo entero. Sus tentáculos se agitaron como si se estuviera deshaciendo, como si estuviera muriendo. Las paredes comenzaron a colapsar. El suelo se abrió bajo sus pies. La entidad lanzó un último grito de odio, de hambre eterna. Y todo explotó en una luz blanca. Silencio. Oscuridad. Y después, nada. Capítulo 12, los que despiertan. El mundo era blanco. Una niebla densa lo cubría todo. Sol fue la primera en abrir los ojos. Estaba acostada en el suelo frío, sola, rodeada de ese vacío interminable. Se sentó con dificultad, con la cabeza doliéndole como si le hubieran arrancado algo de adentro. Diego. Lucía. Marcos. Ezequiel. No había respuesta. Solo un susurro lejano, como un recuerdo de voces. Se puso de pie, tambaleándose. El hospital había cambiado. Ya no estaba podrido ni sangriento, pero tampoco era normal. Ahora parecía un limbo. Un lugar donde el tiempo y el espacio no existían. De pronto, una figura emergió entre la niebla. Era Diego. Pero algo en él no estaba bien. Su rostro estaba pálido, demasiado pálido. Sus ojos, vacíos, como si algo le faltara. «Diego», susurró Sol, acercándose. Diego la miró fijamente, sin decir una palabra. Y entonces, con una voz hueca, dijo: «No todos pueden salir». Sol retrocedió, aterrada. Otra figura apareció. Lucía, cojeando, el rostro lleno de cortes invisibles. Luego Marcos, arrastrando un brazo como si estuviera roto. Pero Ezequiel no estaba. «¿Dónde está?», preguntó Sol, desesperada. Los otros bajaron la mirada. Diego, aún con esa voz que no era suya, dijo. Él eligió quedarse. Y en el horizonte de esa niebla eterna, Sol vio una silueta lejana. Era Ezequiel, de pie frente a la entrada del hospital. Con los brazos abiertos, como si abrazara el edificio. Sonriendo. Pero no era una sonrisa humana. Era la sonrisa del hospital. Del experimento. De la entidad. Un portón apareció delante de los sobrevivientes. Una salida. Pero antes de cruzarla, una última advertencia, susurrada en el viento. El hospital nunca olvida a los que entraron.
Siempre reclama su pago. Sol cruzó la puerta. Lucía cruzó. Marcos también. Pero Diego. Diego miró una última vez hacia la niebla. Y se quedó. Los sobrevivientes emergieron al amanecer. El hospital estaba allí, en ruinas, como siempre. Parecía imposible que algo tan monstruoso pudiera esconderse tras esas paredes grises. Pero ahora sabían la verdad. Y sabían que no habían salido completos. Una parte de ellos, una parte muy oscura, se había quedado adentro. Y en las noches más silenciosas, podían escuchar el eco de risas infantiles, llamándolos de vuelta. Capítulo 13. El regreso. Años habían pasado desde la última vez que pisaron el hospital. Pero algo en sus mentes seguía marcado a fuego. No podían escapar de la pesadilla. Sol, Lucía y Marcos habían intentado seguir con sus vidas. Habían intentado olvidar. Habían dejado atrás la niebla, las risas, las sombras. Pero la verdad es que nunca se puede huir del todo. Una tarde fría, Sol recibió una carta sin remitente. Una carta que olía a muerte y a tiempo olvidado. Vuelvan. Esa era la única palabra escrita. Y en el reverso de la carta, una foto del hospital. Pero, de una versión nueva. La niebla volvía a caer sobre ellos, como una capa de realidad distorsionada. Sol, temblando, compartió la carta con Lucía y Marcos. Es imposible. No podemos, gritó Lucía. El hospital no puede haber regresado. Pero la carta no mentía. El edificio estaba allí, en pie, en algún lugar del mundo. Más grande. Más oscuro. Y lo peor de todo, más inteligente. Esa noche, sin embargo, algo raro pasó. Marcos soñó con Ezequiel. No estaba muerto. No estaba en el limbo. Ezequiel estaba allí, en su cama, sonriendo como siempre. Pero su sonrisa era diferente. Era fría. Vacía. Ven, Marcos, dijo Ezequiel, su voz suave, suave como una canción de cuna. Vuelve al hospital. Ya te hemos perdonado. Marcos despertó sudando, su corazón golpeando contra su pecho. El teléfono vibró en su mesa. Un mensaje de Sol. Lo siento. Ya no puedo quedarme. He vuelto a entrar. El hospital, con sus paredes que crujían y respiraban, había vuelto a atraparlos. Esta vez no había puerta. No había escape. Sol ya estaba dentro. Y lo peor era que ya no era humana. El hospital la había tomado. La había reprogramado, convertido en una de sus sombras. Una guardiana de las puertas, una entidad a medio camino entre la vida y la muerte. Lucía y Marcos, sintiendo la fuerza de la llamada, regresaron al hospital. No podían dejarla sola. No podían dejar que esa cosa se los llevara. Al llegar, el hospital se presentó ante ellos como una bestia sonriente. Era más grande. Más fuerte. Más devoradora. Y entonces, como si se tratara de una puesta en escena macabra, la puerta se abrió. Sol estaba allí, en el umbral. Ya no la conocían. Bienvenidos de vuelta, dijo con una voz que ya no era suya. Y con esas palabras, la última partida comenzó. El hospital había vuelto a ganar. El reloj del hospital marcó la cuenta regresiva para los próximos que entrarían. Porque la entidad nunca olvida. Y siempre reclama. Fin.